El día de hoy te voy a enseñar a cómo hacer una granja de Minecraft para la versión 1.17, ya saben, la versión más reciente. Esta granja es súper fácil de hacer y además funciona bastante bien. Así que también recuerden que esta granja funciona para la versión de Windows 10, de Xbox, de PlayStation, de Nintendo Switch, de iOS y de Android. O sea, funciona para cualquier versión de Minecraft Bedrock. Así que bueno, una vez dicho esto, vamos a comenzar con el tutorial. Lo primero que vamos a hacer será colocar una línea de 21 bloques de obsidiana, haciendo esta forma. Una vez que hayas colocado los 21 bloques de forma horizontal, vamos a colocar 21 bloques de forma vertical, haciendo un pilar aquí a partir de este bloque de tierra o de arena o de lo que tengas. No aquí, sino aquí. Vamos a colocar 21 bloques hacia arriba. Lo vamos a hacer nuevamente por el lado derecho y nos tiene que quedar algo parecido a la letra U. Ahora nos vamos a dirigir a la punta de cualquier pilar y vamos a colocar cualquier tipo de bloque, no importa cuál realmente lo vamos a quitar. Simplemente colocamos uno por aquí. Y aquí vamos a empezar a alargar estos 21 bloques, quitamos esto y empezamos a contar otros 21 bloques para conectar con el otro lado. Y nos tiene que quedar un portal al Nether de esta forma, les repito, no importan las esquinas, las esquinas son solamente de relleno. Una vez que hayamos hecho el portal, vamos a crear uno exactamente igual, pero vamos a hacerlo a un bloque de distancia. Vamos a dejar un bloque de distancia y a partir de aquí vamos a empezar a construir uno exactamente igual. Como verán, 21 para arriba y 21 en horizontal. Y aquí está terminado el segundo portal. Como ven, solamente dejamos un bloque de distancia. Simplemente hay un bloque de distancia muy importante. Una vez que hayas construido tus dos portales, vas a dejar un espacio aquí de 2 bloques. Y aquí vamos a construir otro portal. Dejamos otro espacio y aquí construiremos otro portal, de forma que nos quedarán 4 portales. Ahora verás cómo queda. Una vez construidos los 4 portales, nos tiene que quedar algo como esto. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer será romper un bloque por aquí. Vamos a hacer una hilera hacia allá. Asegúrate de no cortar este bloque para ninguno de estos lados. Simplemente cortamos hasta aquí, donde se eleva el pilar, no, simplemente hasta aquí. Cortamos también por el centro. Aquí en el lado donde nos quedan 2 bloques también vamos a cortar estos 2 bloques y nos vamos a extender nada más uno. Y ya para terminar también aquí y para acá. Y una vez quitado todos los bloques, nos tiene que quedar de esta forma. Asegúrate de haberlo hecho correctamente. Ahora vamos a bajar 3 bloques. Vamos a contar por aquí 1, 2 y 3. Empezamos a quitar todos estos bloques también. Empezamos a quitarlos también por acá, para acá. De tal forma que vamos a dejar un hueco libre. Una vez que ya hemos terminado de quitar toda la tierra, vamos a colocar puras cubetas de agua de esta forma. Aquí vamos a colocar todo esto de agua. Y también nos vamos a ir por esta parte y también colocaremos las cubetas de agua. Y nos tiene que quedar algo como esto. Ahora simplemente aquí nos tienen que quedar 5 bloques. Miren, 3, 4 y 5. Y esto lo vamos a bajar 2 de altura. Vamos a picar 2 para abajo y lo vamos a despejar también. Una vez despejado esta parte, vamos a colocar otra vez cubetas de agua en esta parte, solamente en esta hilera, de forma que nos quede uy, se me fue aquí. Que nos quede algo como esto. Y en este bloque vamos a bajar 1. Vamos a despejar esto también. Ahora vamos a escoger un lado, en mi caso será y colocamos 2 cubetas de agua. Nos vamos hasta el final y colocamos un botón por aquí y otro botón por acá. Nos tiene que quedar un bloque de 2×2. Y ahora vamos a bajar 20 bloques contando por aquí 1, 2, 3 y nos vamos aquí hasta 20 bloques hacia abajo. Una vez que ya hemos hecho el ello, vamos a bajar y vamos a ponernos en este lado. Vamos a colocar tolvas. Vamos a quitar un bloque aquí, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a quitar todo esto y vamos a llenarlo de puras tolvas. Asegúrate de que las tolvas estén conectadas las unas con las otras, de esta forma. Vamos a despejar toda esta zona. Y a partir de aquí vamos a cortar 5 bloques. Nos tiene que quedar un bloque aquí al lado de esta tolva. Y vamos a bajar 2 bloques por acá. En los bloques que quitamos colocaremos estos comparadores mirando hacia el frente. Y vamos a quitar aquí 3 bloques para allá. Vamos a quitar estos bloques, 1, 2, 3. 3 de profundidad y 3 de altura. Ahora dejaremos un espacio por aquí y vamos a bajar 2 bloques. Ahora colocaremos repetidores de esta forma, mirando hacia el frente de los comparadores, de forma que aquí queda el puntito y aquí quede el otro puntito. Ahora vamos a tapar los repetidores de esta forma. Colocamos un bloque por aquí, colocamos redstone por toda esta zona. Aquí también lo colocamos. Y ahora vamos a romper este bloquecito por aquí. Lo quitamos así y colocamos más redstone por esta parte. Una vez hecho esto, nos dirigimos a la parte de aquí. Y aquí vamos a empezar a romper unos cuantos bloquecitos. Vamos a romper bloquecitos para dejar algo de espacio. Ahora pasaremos a colocar tolvas de esta forma, que estén conectados hacia los repetidores, hacia los comparadores, perdón,
Tenemos que asegurarnos bastante bien que estén conectados hacia los comparadores de esta forma. Te tiene que quedar algo como esto. Primero los comparadores mirando hacia este lado y los otros mirando hacia la izquierda. Ahora ya que estamos aquí vamos a colocar una antorcha de redstone. Vamos a despejar primero esta parte debajo de los comparadores y vamos a colocar la antorcha de redstone colocada hacia la pared de este bloquecito, de tal forma que nos quede algo como esto. Ahora vamos a bajar otro bloque más. Vamos a dejar aquí un espacio y vamos a bajar otro bloque en toda esta zona. Ahora vamos a dejar un bloque de distancia y vamos a colocar un cofre doble aquí, otro por acá, de tal forma que vamos a colocar 5 bloques dobles, cofre dobles, y también por aquí y también por aquí. Ahora vamos a quitar estos bloques de aquí para que no nos estorben más. Y aquí vamos a empezar a colocar unas tolvas conectadas a los cofres, aquí a los cofres. Asegúrate de que todas estén conectadas hacia los cofres. Ya sabes, te agachas y los colocas. El siguiente paso será abrir 2 bloques de esta parte. Vamos a quitar 2 paredes de aquí. Vamos a liberar todo esto. Una vez que esté todo despejado vamos a colocar un cofre doble. Nos bajamos y colocamos una tolva. Después de la tolva colocaremos 2 hornos de fusión. Así. Quitamos después de los hornos de fusión colocamos aquí 2 cofres, o un cofre doble más bien. Colocamos un cofre doble por aquí, nos pasamos a esta parte de atrás y colocamos otras tolvas que estén conectadas hacia los cofres. Nos pasaremos a la parte trasera de los hornos de fusión y colocaremos 2 tolvas. Así, de esta forma, 2 tolvas. Aquí vamos a colocar unos cuantos bloquecitos para pararnos. Aquí colocamos, encima de las tolvas vamos a colocar otros 2 cofres, un cofre doble más bien. Y lo abrimos y vamos a colocar bloques de carbón o cualquier tipo de combustible que ustedes quieran. Y básicamente lo que hicimos aquí fue nada más el sistema de cocción. Básicamente en este cofre va a aterrizar todo, las espadas y las cosas de oro. Se cocinarán en estos hornos de fusión y en este cofre quedará el resultado. Básicamente en este cofre vamos a tener todas nuestras pepitas de oro. Ahora regresamos al inicio de todo esto, de todo el sistema que acabamos de construir. Y aquí vamos a colocar unos bloquecitos. Los colocamos por aquí, colocamos un riel, colocamos una vagoneta con tolva y vamos a destruir esa, ¿cómo se llama? Ese riel que pusimos ahí, lo quitamos. Uy, es algo difícil, pero lo quitamos. Ahí está, lo quitamos y nos tiene que quedar la vagoneta básicamente así. Nos tiene que quedar algo como eso. Y ahora lo que vamos a hacer será tapar toda esta parte y vamos a pasar por aquí para hacer la siguiente parte. Y ahora vamos a crear el Trident Killer. Básicamente colocamos un pistón por aquí, rompemos este bloque y colocamos un pistón. Rompemos este bloque y colocamos un pistón. Y rompemos este bloque y colocamos un pistón. Despejamos esta zona de unos 2 bloquecitos, yo creo. Nos tiene que quedar algo como esto. Y ahora lo siguiente será colocar un bloque en cada pistón que pusimos antes, de esta forma. Y ahora lo que vamos a hacer será colocar un observador con la flechita mirando a cada bloque. Por ejemplo, ahí el observador. Aquí el otro observador, aquí está mal, por ejemplo, miren. Lo colocamos mirando hacia acá. Colocamos aquí la piedra. Si se dan cuenta, la flechita tiene que estar mirando siempre al bloque. Aquí también vamos a hacer lo mismo. Colocamos el observador, ahí está, quitamos este bloque obviamente y colocamos el último observador. Y bueno, básicamente nos tiene que quedar algo como esto. Ahora vamos a colocar una antorcha de redstone enfrente de cada bloque de piedra. Ahí está, lo colocamos en cada bloque de piedra. Ahí está, por último, ahí está. Y ahora simplemente ya podemos tapar todo esto. Y por último vamos a colocar esta palanca para activar y desactivar el mecanismo. Ya ven, tiene que quedar algo como esto, ya todo pausado. Y procederemos a lanzar el tridente. Si tienen 2 obviamente será mejor, pero yo les recomiendo usar nada más 1. Si ponen 2 será más efectivo y más rápido. Así que bueno, ahora sí sellamos todo para que solamente quede el sistema ahí de la caída. Y bueno, una vez que ya hemos hecho todo esto, nos ingeniamos una escalera. Yo puse puros bloquecitos súper comunes para bajar y subir aquí a la fábrica. Aquí en esta parte nos podemos inventar una subida con andamios, con bloques de agua, con lo que tú quieras para bajar y subir rápido. Ahora nos venimos a la superficie para continuar con el generador, así que colocaremos un bloque ahí de apoyo. Colocaremos un dispensador mirando hacia nosotros. Nos pasamos a esta parte. Nos ponemos por aquí y colocamos otro dispensador, uno mirando hacia allá y otro mirando hacia acá. Nos subimos encima de todo esto y colocaremos un observador. Uy, ahí no. ese exactamente no. Colocamos un dispensador, ¿cómo se llama? Un observador. Y colocaremos aquí un polvo de redstone. Nos venimos a la parte de acá y colocaremos otro observador con el puntito así. Se tiene que estar prendiendo y apagando todo esto. Dejamos un espacio, colocamos un bloque.
Aquí básicamente colocaremos un pistón pegajoso, rompemos este bloque y aquí colocaremos una palanca, la colocamos, la activamos y lo quitamos. Tiene que quedarnos algo como esto. Y ya que tengamos esto, lo vamos a repetir en esta parte. Vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. Y una vez que ya hemos hecho los dos sistemas, si lo queremos unificar, simplemente colocamos un caminito aquí. Colocamos polvo de redstone por acá. Quitamos estas dos palancas que ya no nos van a servir, las quitamos. Y dejamos aquí una palanca para que de forma que cuando activemos esto se va a estar activando el sistema. Como ven, aquí ya funciona perfectamente. Ahorita van a ver qué va a pasar después. Ahora, en los dispensadores colocaremos cubetas de agua. Ahí colocamos una, al otro le colocamos la otra y a los dos de allá también. Nos pasamos al medio y vamos a hacer un sistema para que el agua no se nos buguee. Una vez que activemos el sistema, simplemente colocamos ahí unos cuantos bloquecitos. Colocamos esto por aquí, esto por acá y colocamos otro botón por aquí y por acá. Ahora simplemente nos falta colocar los botones aquí. Simplemente colocamos aquí un botón por acá y colocamos un bloquecito por acá y colocamos otro bloque por acá. Digo otro botón. Y nos tiene que quedar algo así. Y del lado derecho es exactamente lo mismo. Simplemente colocamos un bloque de piedra debajo del dispensador. Lo colocamos en esta parte, o sea, no del dispensador, sino de esta hilera. Lo colocamos ahí, colocamos un botón por ahí y colocamos otro botón por acá. Y listo. Ahora vamos a hacer el sistema para hacer que los portales se enciendan. Así que simplemente colocamos aquí 3 bloques de altura. Nos pasamos por acá y ponemos 1, 2, 3, 4, 5 bloques aquí. Subimos otros 3, 1 y 2 para que sean los 3. Y en esta parte vamos a colocar un botón de roble o botón de lo que sea. Colocamos otro botón por acá. Colocamos un observador mirando hacia este lado y colocamos otro observador mirando hacia este lado, de tal forma que nos quede algo así. Ahora vamos a repetir exactamente el mismo procedimiento por esta parte. Y una vez que tengamos hecho todo esto, simplemente colocaremos aquí una cubeta de lava. Uy, no se caigan. Colocamos una cubeta de lava. Y por aquí también colocamos otra cubeta de lava. Y ahora básicamente los portales ya se tienen que estar encendiendo. Como podrán ver, ahí se están encendiendo, ya están todos encendidos. Y vamos a hacer exactamente lo mismo por esta parte. Y como verán, ya tenemos todos los portales activados. Ahora simplemente falta venirnos por acá. Nos venimos por esta parte y activamos el mecanismo para encender y apagar el portal. Y miren la magia, ahí está. Uy, ahí tenemos uno. Ven, ya están empezando a salir los puercos zombies. Y como podemos ver, vamos a seguir el caminito. Ven, ahí está, aquí vienen por aquí bien bonitos. Y van cayendo a toda nuestra fosa. Y bien, ahora simplemente nos venimos por acá, colocamos una losa, pero todavía no vamos a colocar, todavía no vamos a activar esta palanca, espérenme. Ahora nos vamos a venir para acá y colocaremos aquí un yunque, nos metemos al yunque y vamos a renombrar 20 bloques de lo que sea, aquí vamos a ponerle lo que sea. En mi caso yo le pondré suscríbete. Suscríbanse si no se han suscrito. Quitaremos estos bloquecitos y ahora seguiremos por acá. Y ahora simplemente venimos por aquí. Vamos a seleccionar la tolva que esté conectada hacia los comparadores. Ahí están. Seleccionamos esta tolva, la del medio, y vamos aquí básicamente, bueno, quitamos esto. Quitamos esto, colocaremos un 64 de pepitas de oro. Seleccionamos estos 4 bloquecitos de suscríbete, los ponemos por ahí, ahí nos tiene que quedar exactamente. Pasamos aquí lo mismo, el stack ahí, agarramos estos bloques de suscríbete, los ponemos por esta parte. Pasamos al siguiente, aquí hacemos lo mismo, el stack de oro, agarramos los de suscríbete, ponemos todo esto por aquí, ahí está. Y ya por último colocamos los de carne podrida, otros 4 bloquecitos de suscríbete, ahí está. Y colocamos aquí por último otro stack de carne podrida y otros de suscríbete, ahí está. Y si se preguntan qué era eso, básicamente era un filtro. Ahora vamos a ver todo ya esto activo, así que voy a ir a prenderlo. Y bueno, una vez hecho el filtro, simplemente venimos por acá. Activamos el sistema aquí de los portales. Tendremos que tener todo esto activado. ¿Ven cómo funciona? Ahí van cayendo todos. Venimos por aquí. Esto es igual y se laguea un poquito, Venimos por aquí. Y ahora aquí vemos que ya se están muriendo algunos, pero vamos a activar la palanca. La activamos y miren, empieza la magia. Nos podemos aquí quedar un ratito a recoger un montonazo de experiencia. Con el encantamiento de reparación, cualquier cosa que tengamos con experiencia se va a empezar a reparar solito. Y bueno, ya básicamente venimos por acá. Y miren, ya los hornos van a estar funcionando. Aquí vamos a ver todo esto cocinado. Ahí ya empiezan a caer las pepitas.
el sistema aquí de separación queda bastante bien. Aquí van a empezar a ir cayendo todo y básicamente eso es todo. Como podrán ver, funciona bastante bien, les recomiendo que lo hagan. Así que bueno, me despido aquí. Ya saben que si les gustó el video, suscríbanse, dejen su like. Este video también forma parte de una nueva serie que estoy haciendo acerca de puras granjas. El siguiente video probablemente será una granja de hierro, granja de algas, granja de vacas, etc. Así que suscríbanse para más granjas aquí. Y nos vemos en futuros videos. Hasta la próxima y adiós.